Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. 6 de la mañana, 27 minutos. Examen Ser Bachiller, presupuesto, universidades y estudiantes en coactiva son varios de los temas que esta mañana vamos a entrar a dialogar y analizarlo con el economista Agustín Albán, secretario de la CNSI. Economista, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Es un gusto estar aquí como siempre. Economista, queremos empezar por el tema de los cambios en el examen Ser Bachiller. Por favor, ayúdenos con detalles para que nuestros oyentes conozcan a profundidad del tema. Encantado. A ver, históricamente el Ser Bachiller tenía una ponderación. ¿Por qué? Porque el Ser Bachiller es una parte importante de la nota de grado. La nota de grado se compone del Ser Bachiller y se compone del historial académico del alumno, es decir, el promedio de los 6 años de colegio, ¿no? Con una ponderación mayor para los últimos 3. El problema que veíamos con la ponderación actual es que la nota del examen empezaba en un 85% y el desempeño histórico del alumno pesaba solo en un 15%. Después de mucho análisis y varias corridas y tal, llegamos a la conclusión que para dar mayor equidad en el acceso y mayor oportunidad a los jóvenes ecuatorianos, como lo anunció el señor presidente el día de ayer, la ponderación debería ser mayor hacia el historial académico del alumno, es decir, reconocer el esfuerzo, el mérito, el trabajo realizado a través de los años, y por ende cambió. Ahora el examen de Ser Bachiller solo cuenta el 60%, y el historial académico del joven y el promedio de su desempeño estudiantil cuenta en un 40%. ¿Qué pasa con las preguntas? A ver, las preguntas se ven, primero, se reducen las categorías de 5 a 4, es decir, quedan matemáticas, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Y las preguntas se reducen de 150 a 120. Esto también permite que el examen dure menos tiempo, es decir, en vez de ser 3 horas de examen, que evidentemente es un proceso arduo, largo, que genera mucho estrés en los jóvenes, en fin, a un proceso más corto, que son 2 horas y media en total del proceso de aplicación del examen. Ahora, ¿cuáles son los principales objetivos de estos cambios, economista? A ver, los principales objetivos es buscar una mayor equidad y mayor oportunidad en el acceso a la educación superior. Habíamos visto que había una concentración en la educación, en el acceso a la educación a zonas urbanas, a colegios más beneficiados, a más colegios particulares que dedican más tiempo y preparación al examen. Y de alguna manera, y a pesar de que había, y sigue habiendo, y se ha ampliado, inclusive es un punto importante de mencionar, anteriormente había 35 puntos de acción afirmativa, lo ampliamos a 45 puntos, que quiere decir que si usted tiene ciertos requisitos en términos de pobreza, ruralidad, territorialidad, discapacidades, pueblos y nacionalidades, que también lo ampliamos, recibe y cumple cualquiera de esas categorías, recibe hasta 45 puntos adicionales que se le suman a su resultado de Ser Bachiller, con lo cual tiene una mayor ponderación y una mayor posibilidad de acceso a la educación superior. Es lo que estamos buscando, que haya mayor equidad y una mejor distribución del acceso a la educación superior. Es decir, a esas áreas se dará mayor apoyo, economista. Por supuesto, la idea es que los jóvenes, por ejemplo, mire, hemos visto, y es una cifra palpable, que el acceso a la educación superior en la Amazonía es un poco menor, los promedios son un poco menores. Entonces, si reconocemos el esfuerzo que hace un joven amazónico en tener muy buenas calificaciones, lo que estamos haciendo es decir, bueno, gracias a ese esfuerzo, aunque su Ser Bachiller no sea el mejor del mundo, pero tiene una mayor probabilidad de acceder a un cupo en la educación superior. Y eso es lo que buscamos, que haya mayor equidad en los cupos, que todos los ecuatorianos, independientemente de que sean zonas urbanas, zonas rurales, la Amazonía, etcétera, tengan una mayor probabilidad de acceder a un cupo de la educación superior pública gratuita. Economista, el día de ayer el presidente Moreno dijo que lo importante es bajar la brecha entre quienes tienen la posibilidad de acceder a un curso de nivelación. Mi pregunta es, ¿por qué es necesario hacer un curso de nivelación aparte de lo que los estudiantes ya estudiaron en clases durante los 6 años? ¿El examen no va acorde con la educación que recibieron? Ese es otro punto importante. En efecto, lo ideal sería que no hubiera que hacer un examen. A veces los desarrollos, sobre todo en zonas urbanas, zonas rurales, quizás no son los mejores comparados a zonas urbanas, pero lo que el presidente quiere decir es que lo que se pretende es que los alumnos a través de este sistema tengan una mayor equidad, porque buscamos que a través de la ponderación tomar en cuenta el historial académico. Es un punto muy importante que quiero enfatizar.
Pero las preguntas que están en este examen, ser bachiller, que permiten a los alumnos ingresar a la universidad, no son acordes a la información, a las clases que reciben durante los 6 años. Le pregunto porque como reportera he tenido la oportunidad de entrevistar a estudiantes de unidades educativas del sector público y del sector privado. Y desde ambos sectores me han comentado que no estaban preparados para el examen. De allí mi duda. Ha habido esa crítica y se actualizaron los estándares, es cierto. Anteriormente se utilizaban los estándares de 2012, que son los mínimos estándares de aprendizaje que tiene que tener un alumno a través de su tránsito por el colegio, ¿no? Y ahora se han utilizado estándares actualizados de 2018, justamente para que haya concordancia entre lo que se enseña en el aula y lo que se va a evaluar, pues si no sería una tremenda injusticia. Ha sido, le debo reconocer, hay un gran trabajo del Ministerio de Educación, particularmente el INEVAL, que es una entidad adscrita al Ministerio de Educación que se encarga de aplicar, diseñar y llevar a cabo la prueba del ser bachiller. O sea, el ser bachiller tiene 2 utilidades. Una es determinar el nivel de conocimiento del alumno cuando egresa al bachillerato, y segunda, se toma para el acceso a la educación superior. Entonces, esa es la importancia del ser bachiller, ¿no? Bueno, el éxito se verá cuando estos cursos de nivelación privados desaparezcan porque ya no sean necesarios. Pagar un valor extra para recibir esa preparación no debería existir. Economista, hablemos del presupuesto para las universidades. Hay una reducción del presupuesto. ¿Qué va a pasar? Incluso con el tema de la Universidad Central, para el 2020 se prevé $6 millones menos. A ver, 2 puntos importantes, Joana. A ver, la operación de todas las universidades está garantizada en el presupuesto. El presupuesto se compone de varias líneas. El presupuesto tiene un tema de gratuidad, funcionamiento, que son presupuestos fijos que asigna el gobierno y que no, es más, han tenido un pequeño incremento. ¿Dónde se ve la reducción? La ley del FOPEDEO, porque es el Fondo para el Desarrollo de las Universidades y Politécnicas, es un fondo variable que se compone de un porcentaje de lo que se recaude del IVA en todo el país y de lo que se recaude del ISR en todo el país. Entonces, hay una previsión de que hay una menor recaudación de estos 2 conceptos en 2020, entonces esto resulta en que al haber menor recaudación hay un menor presupuesto, pero no es una reducción, digamos, determinada por el Ejecutivo diciendo te voy a quitar recursos, no, es simplemente una fórmula variable que se lleva aplicando más de 10 años. Entonces, conocemos esa fórmula. Ahora, ¿qué ha pasado? Para complementar el comentario. También hay universidades grandes que, por los motivos que fueran, no quiero en ningún momento ser crítico a la gestión de las universidades, admiro a la gestión de muchos rectores, han tenido un subejercicio en el año 2018. Y si bien algunos lo han ido corrigiendo este año, los presupuestos los armamos con presupuestos cerrados de 2018. Entonces, usted ve, por ejemplo, alguna universidad grande, y otra vez no quiero decir nombres, y dejaron de gastar esos recursos. Gasto corriente, no inversión. Inversión le puede echar la culpa al Estado que no les pasó el recurso a tiempo. Ok, gasto corriente que no se gastó. Quiere decir que la universidad durante este año funcionó muy bien sin esos recursos. Entonces, estamos garantizando el funcionamiento de todas las universidades del país. No van a tener problemas de funcionamiento. ¿Usted está seguro? Porque, por ejemplo, la Universidad Central es la que recibe a la mayor cantidad de estudiantes y según lo que yo he averiguado con algunos alumnos, por ejemplo, que buscan un cupo para estudiar una carrera, muchas veces no hay un cupo en la Central. Y, por ejemplo, conocí el caso de una joven que estudiaba en Guayaquil y le decían que quería estudiar Administración de Empresas y le decía, vaya a la Tacunga. Imagínese esa diferencia. Necesitamos más cupos, más inversión en la educación superior para que todos puedan estudiar en su lugar de origen. A ver, eso es son varias preguntas muy buenas, Joana, pero vamos una por una. Primero, la universidad que más recibe, que más cupos tiene en términos de matrícula es la Universidad de Guayaquil. La segunda es la Central. Segundo, los alumnos cuando postulan para un cupo de la universidad, ellos voluntariamente ponen dónde quieren ir. O sea, no hay un sistema que les asigne perversamente, oiga, Joana, a usted le toca estudiar a IKEM. No. Ellos ponen 3 carreras. 5. Ellos tienen 5 opciones. 5 carreras, perdón. Opciones. Ajá, 5 opciones, pero... De carrera, universidad, etcétera, etcétera. Exacto. Y entonces, conforme se van, por ejemplo, hay evidentemente carreras que tienen una demanda mayor y ahí los promedios son mucho más altos. Hablando de la Central, por ejemplo, medicina, requiere, pues entran jóvenes brillantes, por supuesto, con 1000 puntos del ser bachiller y de su nota de postulación. Pero hay otras universidades con otros cupos en otras ubicaciones que tienen menor demanda, lo cual permite a jóvenes con menores promedios poder acceder a estos cupos. Entonces, si ella pidió administración en la Tacunga y esas... no lo solicitó en la Tacunga, lo solicitó en Guayaquil, pero no había cupo y le decían que debía ir a la Tacunga. Quizá ella puso en su tercera opción, dijo primera opción, Universidad de Guayaquil, administración, segunda opción, la universidad que ha sido,
Tercera opción, algunos dicen la Tacunga, administración. Y resulta que ese es el cupo que se abrió para ella. Pero es una decisión que toma ella. Ella puede decide dónde postula. No, la CENESID no asigna cupos, y eso es importantísimo de aclarar. La CENESID no asigna cupos arbitrariamente que el alumno no haya solicitado en su postulación. Pero si no desea ir a la Tacunga y solo lo puso por llenar las opciones. Yo le pediría que no lo ponga porque es un cupo que le quitamos a otro ecuatoriano que sí quisiera ir a la Tacunga, por favor. Yo le pediría que seamos extremadamente responsables en eso de pedir cupos que vamos a utilizar. Continuemos con el tema de la reducción de presupuestos. ¿Qué pasa con IQUIEM? ¿Qué pasa con la Politécnica Nacional? Que también van a tener una reducción de presupuestos. Son temas diferentes. El presupuesto de IQUIEM sale del gobierno central. Esa no entra en el FOPEDEU porque así en el CENESID. ¿Por qué? Porque son universidades, digamos, nuevas, llamadas emblemáticas, que reciben presupuestos de otras fuentes del Estado. Justamente se trabajó arduamente para que esas universidades no sean incluidas este año, como algunas de ellas pudiera haber sido de la misma bolsa. Entonces hubiéramos tenido que darle de comer a más bocas con los mismos recursos, hubiera sido bastante complejo. En el caso de EPN es el mismo caso de la central. Yo admiro la gestión de la doctora Florinela, créame que es una gran rectora. Ella recientemente asumió el cargo, entiendo, y asume una universidad que en el año anterior, 2018, tenía un subejercicio muy grande. Entonces, claro, me dice, no, es que este año voy a tratar de reducir el subejercicio. Maravilloso. Esa gestión que está haciendo ella tan atinadamente este año se verá beneficiada en el año siguiente cuando se reparte el presupuesto. Pero además, esas son las reglas del juego con las que hemos jugado, hemos sido extremadamente claros, no hay cambio. Lo que hemos hecho es simplemente a las universidades que han privilegiado el acceso a la matrícula, sin sacrificar investigación, sin sacrificar vinculación y gestión eficiente, les hemos dado un poco más de recursos o no han sido reducidos. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted va y sale de Quito, sale de Guayaquil y recorre el país, se da cuenta de las diferencias abismales que hay en la infraestructura de la educación. Y el joven que está en una universidad en Manabí tiene el mismo derecho que un joven de la central. O en la Amazonía. O en la propia Amazonía. Es más, tenemos problemas de mayor cobertura en mayores universidades en la Amazonía que estamos atendiendo y estamos trabajando. Entonces, yo creo que quizá causó un poco de incomodidad la asignación del presupuesto porque nos fijamos en dos cosas muy importantes. Insisto, sin sacrificar investigación y vinculación. Acceso a la educación. Necesitamos cupos de educación de calidad en todo el país para todos nuestros jóvenes. Se nos quedan 200,000 jóvenes al año sin un cupo en el sistema público. Entonces usted me dice, cuando veo yo las cifras de la EPN, y otra vez con todo respeto y admiración a la EPN por la gran universidad que es y a su rector en especial, veo que los cupos de nuevo acceso han bajado ligeramente del año anterior a este. Entonces viene una universidad regional donde también tenemos una demanda, donde son el motor del desarrollo regional, porque si usted ve estas provincias, sin estas universidades estarían condenadas a una mayor pobreza. Claro, y además hay muchos jóvenes que tienen ese sueño de ir a la universidad, pero en los lugares donde viven, por supuesto, en pueblos, en lejanos de las grandes ciudades, no tienen esa posibilidad porque aunque hay universidad pública como la Central, el solo hecho de movilizarse, de cambiar de ciudad, de vivir, de pagar transporte, no lo tienen. Y eso impide que puedan conseguir ese título universitario que tanto anhelan. Joana, tiene usted toda la razón. Mire, nos ha pasado y lo analizamos y para eso hay una cantidad importante de becas que se asignan para estudiantes locales, mucho más que para el extranjero. Y de repente un joven, vamos a decir, en la península de Santa Elena no alcanza un cupo en una universidad y alcanza un cupo en otra. Bueno, tiene que pagar movilización, tiene que tener lugar donde vivir y tiene que tener alimentación, adicional a la alimentación que le provean en su casa. Entonces, estamos en algunos casos haciendo que el tránsito de ese joven o la permanencia de ese joven en la universidad sea más compleja, es un desafío para su familia. Justamente por eso hemos asignado mayor recursos a muchas universidades históricamente llamadas como regionales. Y por ejemplo hay grandes discrepancias. Si usted ve el costo por alumno asignado a la EPN son $9,000 al año. O sea, es una cantidad importante, 9,000. Y en cambio lo que le asignamos a la Universidad de Santa Elena o a alguna universidad en Manabí son 2,200. ¿Por qué la diferencia? Porque históricamente ha habido mayores asignaciones a estas universidades. Entonces usted dice, bueno, ¿cuántos alumnos tiene? Y la división es sencilla. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Qué presupuesto recibe? Esto resulta en un costo por alumno. Claro, también hay que entender, hay universidades que hacen mayor investigación, que tienen programas más costosos, como las ingenierías. También hay una serie de diferencias. No hay que satanizar a los que han sido más recursos, porque también hay que reconocer que con esos recursos han hecho cosas muy importantes, ¿no? Economista Albán, ¿qué rubros son tomados en cuenta para la generación del presupuesto? Tomamos varios rubros, por ejemplo, rubros o indicadores de las universidades. Los rubros que necesitan precisamente. A ver, son 4 rubros importantes. Uno que se llama gratuidad, otro que se llama funcionamiento, otro que se llama compensación por devoluciones,
por donaciones, perdóname, y otro que es el FOPEDOPO. Esos cuatro rubros importantes componen el presupuesto universitario. En todos hay cantidad igual, un incremento menor en el que es compensación por donaciones, y el que le explicaba a Joana, en el concepto de lo que es el presupuesto generado por el IVA que recauda el país y el ISR que recauda el país, pues ahí estamos previendo una disminución y por ende una menor asignación a las universidades. Y esta menor asignación, a ver, es importante también decirlo, se ha corregido para evitar afectar a todo el sistema, afectando, y la palabra no es afectando, sino redistribuyendo, que es parte de la política pública, a los que no usaron ese recurso este año. ¿Que estamos hablando de qué cantidades? Estamos hablando, a ver, hubo reducciones, reasignaciones, en dos categorías importantes. Las que subejercieron presupuesto, es decir, repito, no usaron los recursos. Guayaquil, EPN, ESPOL y Central. Y luego hubo una menor asignación a las universidades, cofinanciadas, Católica Salesiana, Católica de Guayaquil y las de maestrías. ¿Por qué? Porque estas universidades pueden cobrar. No están sujetas a la obligatoriedad de gratuidad del sistema público. Y las universidades de maestrías, porque las maestrías no están en la gratuidad. Hasta la Constitución habla de gratuidad en tercer nivel. Las universidades de maestría pueden cobrar y cobran maestrías de $18,000 a $20,000. Entonces, bajo el modelo de autogestión que tienen, ellos pueden generar sus propios recursos. Ante esta reducción, logramos que 22 universidades tengan incremento o mantengan presupuestos. Esto representa el 65% de toda la matrícula del Ecuador. Entonces, ante una situación adversa, logramos beneficiar al 65% de los ecuatorianos ubicados en zonas, en ciudades más pequeñas del país, en universidades llamadas regionales. Bueno, y hablando del tema de maestrías, también debería haber la posibilidad de que quienes no tienen los recursos puedan acceder a ese título, porque hay maestrías que van desde los 6,000, 10,000, 20,000, dependiendo de la especialización. ¿Habrá algún momento esa posibilidad? Mire, primero, antes que todo, sí, las maestrías las pueden hacer las universidades públicas y cobrarlas, están facultados a hacerlo. Una de las grandes pérdidas en la parte que tiene que ver con educación, no quiero meterme en otros temas, de que no pasara al económico urgente en la Asamblea, es que justamente ahí había algunas reformas que permitían a las universidades acreditadas ofrecer maestrías en línea, productos de calidad, utilizar tecnologías y de alguna manera avanzar el país un poco hacia el futuro. Y bueno, es una pérdida, ¿no? Pero seguimos trabajando en una reforma integral a la LOES que nos permita mayor acceso a la educación superior de calidad. Ahora, hablando de esos créditos educativos, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando? ¿Cuánto dinero hay en créditos educativos y cuántos estudiantes están debiendo esos intereses? Mire, estamos hablando de 9,000 familias afectadas, muchas de las cuales han caído en coactivas. Estamos hablando de un monto total de cartera de aproximadamente 60 millones y estamos hablando de condonaciones, fíjese qué importante, condonaciones para estas familias. Dos temas importantes. Primero, y súper importante, salir del régimen de coactivas. O sea, el nivel de estrés y presión que implica para estas familias. Y segundo, condonaciones de arriba de $6 millones. O sea, es un tema también, me apena mucho que no se haya tomado en cuenta, espero que se tome en cuenta en la siguiente económica urgente, porque realmente es un beneficio para familias que apostaron a endeudarse por obtener una buena educación, que luego por diferentes cuestiones no han podido cubrir ese crédito y no están en coactivas, no pueden trabajar en el Estado, tienen sus bienes embargados, sus cuentas embargadas, imagínense. A eso iba, coactivas significa ya el embargo de sus posesiones, es decir, estamos hablando de estudiantes que lo arriesgaron absolutamente todo por conseguir un título y finalmente tienen que pagar intereses y como no hay empleo, todos lo sabemos, hay falta de empleo en nuestro país, no pueden tener los recursos para poder pagar esas cifras. Ahora, no pasó en la ley de crecimiento económico, el día de hoy justamente el gobierno enviará ese nuevo proyecto. ¿Se incluirá en este proyecto? Sí, se incluye. ¿Qué se incluye? Justamente la ley de condonación de intereses para los créditos estudiantiles. Es parte, esa es una buena noticia. Así es. ¿Con las mismas características del proyecto anterior que fue negado? No tengo el detalle, hay algunas restricciones jurídicas de un proyecto que haya sido archivado, tengo entendido, no soy especialista en temas constitucionales, pero vamos, para mí lo importante es que logremos la misma meta. O sea, es como yo le explicaba alguna vez en la radio cuando estuvimos hablando mucho de este tema, esto no es un tema necesariamente económico, es un tema de humanidad. Es un tema de ayudar a familias que creyendo en la educación se endeudaron por un mejor futuro y ese mejor futuro por cuestiones ajenas a ellas no se cristalizó en mayores ingresos. O sea, tenemos que seguir apostando por la educación y tenemos que apoyar a estas familias.
Y es un llamado de atención para los asambleístas que no dan paso a esta ley tan importante para los estudiantes. Y es un llamado también de atención para el gobierno, que incluyó más de 400 artículos en una ley y que, déjeme decirle, no todos nos enteramos de qué decía cada uno de los artículos, ni siquiera los asambleístas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos de la comisión y me decían, no alcanzamos a leer los 400, el último informe se votó sin ni siquiera conocer cuál era para segundo debate. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida. El Ejecutivo debe entender que en 30 días no hay cómo analizar 400 artículos y ahí también se afectan a los estudiantes. A ver, yo ahí le planteo otro planteamiento. Mire, yo creo que siendo una ley económico urgente, yo creo que ameritaba que quizás si tenemos que sentarnos a leer un poquito más lo hagamos, si tenemos que estudiar un poquito más lo hagamos, si hay puntos que no nos gustan los pongamos en la mesa, el diálogo siempre ha estado abierto, porque este es un ejemplo clarísimo y perfecto de lo que pasa cuando decimos, no, vamos a desechar todo, que creo que así era el proceso, pero se afectan, ahí están intereses claros afectados, que no tienen ni la deben ni la temen, y sin embargo salieron afectados. Entonces yo creo que ameritaba, pues si se tenía que leer 200 hojitas, pues leemos 300. Bueno, y esta es la responsabilidad entonces de quienes elegimos a los asambleístas, escoger a quienes, como usted dice, deberían tener más tiempito para leer todos estos proyectos, porque finalmente es su trabajo y por eso el país les paga. Así es, y además mire una cosa, o sea, yo creo que cada cual tiene, dentro de los grupos asambleístas, cada cual tiene su especialidad. Entonces unos pueden ver temas económicos, otros pueden ver temas tributarios, otros pueden ver temas educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay comisiones especializadas, en fin. No quiero meterme en esos temas, yo simplemente, mire, me preocupa la situación de estos jóvenes, me preocupa la situación de la educación del país. Ese es mi trabajo, es mi cartera, no es la política. Y simplemente, pues bueno, pido apoyo, por favor, para estas familias, que lo tengamos presente. Es un tema de humanidad, es un tema que me ha tocado. He trabajado con los colectivos, se han acercado a la CENESID, hemos trabajado en conjunto con diferentes áreas del gobierno, Junta Monetaria, etcétera, para lograr que esta ley se ponga en la agenda y esperemos que esta ley pase, ¿no? Nos unimos a ese pedido para que los asambleístas tomen muy en cuenta. El día de hoy reciben ese nuevo proyecto de ley económica, donde ya nos ha dicho el secretario de la CENESID, está incluido nuevamente la condonación de los intereses de estos créditos educativos de los estudiantes, así que a los asambleístas a trabajar en beneficio de estos chicos que necesitan pagar estos créditos. O sea, estamos hablando solo de intereses, ni siquiera de la deuda total que deberán pagar después. Tiene varias ventajas. Es condonación de intereses y plazos, hasta 20 años, con tasas preferenciales. Es decir, o sea, si una familia que en fase de su capacidad de pago antes tenía que pagarlo en 2 años el crédito, a razón de $1,000 o $1,500 al mes, que es impagable, ahora va a tener que pagar 150 o 100, que es mucho más manejable. Y además salir del régimen de coactiva, convertirlo en un ciudadano, no un paria, un ciudadano que pueda funcionar en la economía del país. Así es. Vamos a estar pendientes de lo que hagan los asambleístas con este tema. Muchísimas gracias, señor secretario de la CENESID, Agustín Albán, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo. Ernesto, gracias. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.